lucha que tenemos por la formación integral de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Cuando hablamos de formación integral, hablamos de formación política, pedagógica, cultural y sindical. Así que, bueno, nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes, y le cedo la palabra a nuestro querido secretario general. Muchísimas gracias, compañera Luciana. Muy congratulados por este feliz encuentro, por este inicio de las actividades en este año 2020, con vistas al 9º Congreso Internacional Popular de Defensa de la Escuela Pública. Escuchaba atentamente los datos que nos proveía la compañera Luciana, y realmente uno dice qué audacia y cuántos años de persistencia y de permanencia en este trajín. Trabajo y formación docente, nada menos que esto vamos a abordar en este 9º Congreso, que se va a desarrollar seguramente en el próximo mes de noviembre. Hemos impuesto como práctica desde hace algunos años la realización de los precongresos, porque era tanto el entusiasmo que generaba el Congreso en sí, que fuimos viendo la necesidad de ir desarrollando parte de la programación con personalidades como lo hacemos hoy, con la presencia de la compañera Marina Sureda, de Cataluña, allí por el país hermano de España. Ya nos enteraremos más de con la presentación que nos haga la compañera Diana López Cardona, nuestra asesora pedagógica. Es importante destacar, es una lucha muy desigual que venimos sosteniendo desde siempre, pero concretándola en hechos reales y efectivos, como han sido nuestros 8 congresos anteriores bianuales. Esto siempre es bueno aclararlo. Significa que nosotros, durante el lapso de 2 años, estamos en los preparativos para el éxito efectivo de cada uno de estos emprendimientos. Ahora, en la virtualidad, será nuestro primer congreso realizado en la virtualidad, aunque hemos dudado en algún momento de su mantenimiento. Hemos decidido, creo que hemos hecho bien, no hay otra posibilidad de hacerlo, pero este 9º Congreso va a transitar a partir de hoy por estos canales habituales, con trabajo y formación docente, y destacando, porque algo de esto dijo la compañera secretaria de Política Educativa hace un momento. No es habitual en los sindicatos de la República Argentina hablar de pluralidad, hablar de un trabajo extensivo y colectivo, mucho menos manifestarnos en términos de lucha de clases. Nosotros hemos transitado todo este camino con la firme convicción de que está instalada una profunda lucha de clases entre quienes tienen todo y quienes no tenemos todo. Hoy, agravada esta lucha por la pandemia, por las dificultades que ha generado, por la pérdida ostensible de puestos de trabajo, y los que van a seguir perdiéndose con el correr de los próximos meses. Como esto es algo que parece que o vino para quedarse, o más o menos vino para quedarse, hay que abordarlo, y las discusiones y los debates que vamos a hacer a partir de este momento, y con la presencia de la compañera Marina Sureda en primer término, sostenemos que
hay que mantener con fuerza la lucha por la dignidad. Y los trabajadores entendemos mucho de esto como entidad de base de la CETERA en la República Argentina. Damos comienzo, damos inicio con esta etapa precongresal a lo que va a ser este magnífico encuentro internacional popular de defensa de la escuela pública. De manera que, compañera Marina, mucha suerte, éxito en este emprendimiento que hoy es de ambos, de ustedes y nosotros, y valga para nuestra experiencia la que vos puedas volcar hoy en este acontecimiento que va a conmover a la opinión pública riojana, como siempre ha sucedido con cada uno de nuestros congresos. Yo no me extiendo más en razón del tiempo que necesitamos para el desarrollo de la actividad. Y mil gracias, lo que significa un reconocimiento a los centenares de trabajadores de la educación de nuestra provincia, que ya están superando los 236 según veo en pantalla. Ojalá lleguemos al ideal de los inscriptos. Muchísimas gracias. Ha significado también, yo no puedo dejar de decir por último, que se incorporen una cantidad importantísima de nuevos afiliados a este sindicato de base de CETERA. Un abrazo fraterno para todos y deseo el mejor de los éxitos para nuestras realizaciones y particularmente con la presencia hoy de la compañera Marina Sureda. Muchas gracias, compañero. Gracias, Rogelio, querido. Bueno, yo les presento a Marina. Marina es de la isla de Ibiza, pero reside hace algunos años en Barcelona. Ahora les explico un poco también esta diferencia. Marina tiene 2 hijas, es licenciada en Filología Catalana y máster en Formación del Profesorado. Ha sido activista desde muy joven y ha militado en diversas organizaciones juveniles, culturales y políticas allí en Cataluña. Ha ejercido la docencia como profesora de catalán en diversos institutos, tanto públicos como privados, y actualmente se dedica al ejercicio sindical como portavoz de la intersindical CSC en el área de educación. Vale aclarar, porque esto es una cosa que es poco conocida, Cataluña, al igual que el País Vasco y otras naciones, han sido sometidas bajo el dominio español, de la misma manera que los españoles hicieron con América Latina. Compartimos con el pueblo catalán esta condición de sometimiento del Estado español. Siempre, y eso lo digo porque conozco hace más de 20 años al secretario, además aprovecho para enviar saludos al nuevo secretario de la Intersindical, a Sergi Perello, porque él fue quien nos enseñó y nos explicó que en el Estado español también hay unos pueblos que quieren su independencia, su soberanía y lograr la autonomía. Y siento, si no estoy equivocada, Marina, la Intersindical está luchando hoy junto al pueblo catalán por esa independencia. Así que bueno, también el abrazo fraterno para el pueblo catalán. Marina, te damos la bienvenida y bueno, queremos que nos cuentes un poco también esto, ¿no? De cómo está la situación de los trabajadores y trabajadoras docentes en Cataluña, que nos cuentes un poco, que le cuentes a los docentes riojanos y riojanas cómo se desarrolla la educación en Cataluña, cuántos docentes hay, cuántos afiliados tienen en su sindicato, cuáles han sido los obstáculos y las principales acciones de lucha en relación con sus puestos de trabajo y las condiciones salariales. Que nos cuentes un poco del contexto de la lucha de ustedes en Cataluña. Bueno, antes de empezar, muchísimas gracias sobre todo por invitarnos, por invitarme, por dejarme intentar resumir y explicaros todas estas cosas que yo entiendo que no será fácil. Como mínimo pondré todo lo que pueda de mi parte y espero que salgamos de aquí
habiendo podido, bueno, que os quedéis con cuatro pinceladas de qué pasa, cómo se vive aquí, cómo funciona el sistema educativo de Cataluña, qué es lo que hemos ido consiguiendo y que os vayáis un poco con este contexto que apuntaba ahora Diana, ¿no? Que somos realmente la intersindical CSC, que aunque su nombre diga que es una intersindical, sí que nació siendo una suma de sindicatos, pero hace ya bastantes años que se ha quedado con el nombre fosilizado, ¿no? Se llama intersindical, pero es un sindicato de clase, es un sindicato independentista. Abiertamente es el único sindicato de Cataluña independentista, ¿no? Que lucha por la independencia dels països catalans en este término. Por eso esta referencia, ¿no? Yo soy ibicenca, soy de la isla de Ibiza, pero vivo en Barcelona hace años, pero nuestro marco de referencia de nación abarca más allá de Cataluña y más allá de Cataluña, región española, incluso se va al otro lado de la región española, sino que pasa la frontera de Francia. Hay una zona que estás en término administrativamente hablando francés, pero que es Cataluña Nord y que también se habla catalán. Y dentro de las fronteras españolas abarca también a la comarca del País Valencià y las Islas Baleares y Pitiusas, que es de donde yo provengo. Sí que vine a estudiar aquí a Barcelona y bueno, la vida me ha llevado a quedarme aquí. Pero bueno, y aquí estoy, ¿no? Sigo militando, ya empecé militando de jovencita en organizaciones culturales que tenían relación con la lucha independentista en Ibiza y aquí he continuado haciendo lo mismo y ahora estoy, bueno, he acabado uniendo, ¿no? mi profesión, que es mi profesión y mi pasión, que es la docencia, con mi activismo sociopolítico en referencia a la independencia de los països catalans y bueno, y esto se suma en la intersindical CSC. Y aquí estoy. A ver, vamos pasito a pasito intentando desgranar todas estas preguntas que dejaba en el aire ahora Diana. Y bueno, os vais apuntando preguntas para luego porque seguro que me voy a ir dejando cosas o habrá cosas que yo lo explicaré pensando que se entiende y a veces entiendo que los contextos son tan diferentes que nos pueden llevar a que surjan muchísimas preguntas. Decías, somos un sindicato pequeño, somos todavía un sindicato pequeño, pero exponencialmente somos un sindicato en crecimiento casi explosivo, ¿no? Después de la revolución de estos últimos 10 años, ¿no? Del movimiento independentista que ha subido un poco como la espuma, han ido pasando muchas cosas. Supongo que si no estáis al caso os lo explico. Ahora mismo estamos en una situación democráticamente delicada, tenemos presos políticos, ¿no? que hará pues eso, casi 3 años que están en prisión, incluso la que era la presidenta del Parlamento, ¿no? Está en prisión desde hace casi 3 años. Bueno, es una situación delicada y esto ha hecho que un sindicato como el nuestro, que ha apostado desde hace muchos años por también vehicular, no desvincular nunca la reivindicación de los derechos laborales con los derechos sociales y nacionales, bueno, esté ahora pasando por uno de sus mejores momentos, ¿no? Y se está viendo realmente que esta lucha unida de estas causas es realmente mucho más efectiva. Nosotros no entendemos la lucha la lucha por los derechos laborales desligada de la lucha por los derechos nacionales, ¿no? Va una cosa junto con la otra y así lo intentamos reivindicar en todos los espacios que podemos. Somos un sindicato pequeño. Nosotros desde la sectorial de educación, pequeño, joven, en este caso, muy joven, la sectorial de educación hemos cumplido
un año y medio, hace un año y medio que nos presentamos por primera vez a las elecciones y que pasamos de no existir a ser tercera fuerza sin presentarnos en los 10 distritos que tiene Cataluña como región. Nos pudimos presentar solo a 7 y en el cómputo global somos tercera fuerza, pero si nos hubiéramos presentado a estos 3 últimos distritos que nos faltaron, seríamos segunda fuerza seguramente, sin ningún problema. Estamos muy contentos, ¿no? Somos muy jóvenes y venimos con mucha fuerza y pisando muy fuerte, pero también nos hemos dado cuenta que tenemos mucho trabajo por delante. Uno de los hándicaps que tenemos, yo creo que como sociedad catalana en este caso, es que vivimos en una sociedad que los índices de afiliación sindical son muy bajos. El porcentaje, ahora Rogelio, ¿no?, agradecía los nuevos afiliados a CETERA y ostras, aquí estamos hablando de índices de afiliación de un 10%, que es bajísimo, ¿no? Un 10% de la población activa comparado con los índices de la resta de naciones sin Estado, del Estado español, como pueden ser el País Vasco, ¿no?, que tienen sindicatos independentistas, en este caso también muy fuertes, como son ELA y LAB, que están en torno al 20%. Otra zona, a lo mejor un poco más conocida por vosotros, que podría ser Galicia, ¿no?, que tienen un sindicato también muy fuerte, muy potente, en este caso también independentista, como es la CIGA, ¿no? Están ahí también en torno al 20% y nosotros estamos a la mitad, un 10%, ronda del 10%. Suiza, por ejemplo, ¿no?, comparándonos así con algún país europeo más activo, están en torno al 65% de afiliación. Entonces, nosotros yo creo que, pues para dejaros ya así las partes negativas al principio y empezar con el resto, estamos en torno al 10% de afiliación y es yo creo un freno de mano que llevamos puesto que nos impide muchas veces tener esa fuerza para poder conseguir objetivos sindicales o luchas, ¿no?, en poder hablar de ganar batallas. Más cositas que preguntabas, Diana. Decías... sí, ¿cuántos docentes están? ¿Cuántos docentes tenemos? ¿Cómo es nuestro país? ¿Cómo es nuestro sistema educativo? Exacto. Estamos hablando de un sistema educativo mixto. No tenemos una red pública única y nosotros como sindicato es hacia donde queremos ir, ¿no? Una red escolar de colegios e institutos que sean solamente públicos. Estamos en torno a los 5.500 centros, tanto de secundaria como de primaria, que serían un poquito menos de la mitad serían públicos. Mira, más o menos, tengo los números por aquí exactos. A ver, ¿dónde me lo he apuntado esto? Sí, unos 5.455 centros en total, de los cuales 2.523 son públicos. De estos, unos 80.000, ahora mismo como estamos con los datos del coronavirus y los refuerzos extraordinarios, no tengo la plantilla exacta, pero unos 80.000 docentes serían de la pública y en total, incluyendo la concertada y la privada, sumarían un total de unos 130.000 docentes aproximadamente. Ahora con los refuerzos que nos puedan llegar este mes de septiembre, pues supongo que iremos un poco al alza, pero desgraciadamente no mucho, no mucho al alza. Así que para una población en edad escolar de 1.600.000 aproximadamente, tenemos eso, 130.000 docentes y unos 5.500 centros, más o menos.
Condiciones laborales del profesorado. A grosso modo, las horas que se trabajan aquí son 37,5, de las cuales en primaria, educación primaria, que es de los 3 a los 12, ¿no? 11, 12, son 24 horas lectivas y el resto de preparación y coordinación. Y en secundaria, ¿no? de los 12 a los casi 20, ¿no? Pueden ser 18, 20, depende de lo que se entienda por educación secundaria obligatoria y postobligatoria, son 19 horas lectivas. Hace unos años estábamos antes de la crisis económica de la burbuja inmobiliaria, antes del 2010, vaya, antes de los recortes, estábamos en 23 horas lectivas y 19 horas lectivas. Y es una de las grandes reivindicaciones que se tienen ahora en el colectivo docente. Una de las estrellas es esta, ¿no? El volver a revertir esos recortes que se nos hicieron y que nos está llegando otra nueva crisis y todavía no hemos sido capaces de revertir, ¿no? los recortes en condiciones laborales que se nos hicieron en la crisis anterior. Y uno de los más significativos, porque además entendemos que revierte de una forma muy, muy, muy tangible en la calidad de la educación, es esa, ¿no? Las horas que tienes dedicadas a docencia y las horas que puedes dedicar a preparar esa docencia, ¿no? A más cantidad, más volumen de alumnado, más volumen de clases a preparar, menos tiempo tienes para poderla hacer con calidad. Entonces, una de las grandes reivindicaciones que hay ahora mismo sobre la mesa, o que había antes de la crisis de la pandemia, ¿no? Sanitaria, es esa, la hora todavía que nos falta por revertir de los recortes y muchos otros recortes que ya no son de salario o son de, bueno, ya os los explicaré luego en otro punto, porque hay realmente muchas batallas pendientes, pero que, bueno, de momento las condiciones estas son las que tenemos. Los salarios como funcionarios o como trabajadores del sector público están bastante acorde con el nivel de vida de aquí. Son los que son trabajadores públicos cobran... Bueno, claro, es que no sé bien cómo poder hacerles las equivalencias tampoco. Si os digo el número en euros, no creo que... Pero en relación con el costo de vida, sí se podría entender. Claro. Sí. En relación con el coste de vida, la primaria son unos 29.000 euros anuales y en secundaria son casi unos 33. Aquí un piso para vivir, un edificio, una casa, un departamento, puede costar en Barcelona ciudad, unos 700 euros al mes, 800, muy barato, ¿eh? Un departamento de unos, no sé, 70, 80 metros cuadrados, para que os hagáis una idea, más o menos. No es un mal salario, pero con las condiciones que se tienen, evidentemente, bueno, siempre se puede tendir al alza, ¿no? La diferencia, yo no sé cómo lo tenéis en Argentina o en el resto de países de la América Latina, no sé si tenéis también esta casuística, ¿no? De tener educación pública, educación concertada, educación privada, estas tres diferencias, porque aquí sí que hay mucho desnivel de condiciones salariales. Yo creo que es uno de los pocos ámbitos laborales, ¿no? que diferencia entre, como mínimo aquí, entre la pública y la privada. En la privada tienen peor salario, peores condiciones laborales, incluso los directivos. Es curioso, ¿no? Aquí sí, no sé, si eres un ingeniero químico que trabajas en un departamento del Estado, tu salario será seguramente, tus condiciones serán mucho peores que no si trabajas en una empresa farmacéutica, ¿no? Tendrás mejores salarios y mejores condiciones en la privada que no en la pública. La pública es como más ese sacrificio de deber público, ¿no? Y en cambio en la educación pues pasa al revés. La pública tiene unas condiciones, supongo porque también
el hecho de ser trabajadores públicos nos ha hecho ser como punta de lanza, ¿no?, en las reivindicaciones de condiciones salariales, porque tienes unos derechos, en este caso sindicales, ¿no?, los tienes mínimamente cubiertos, y en la privada a lo mejor no pasa tanto, ¿no?, que hay muchos más abusos de poder ejercer tus derechos de huelga o, bueno, más coacciones, dicho de alguna manera. Y existen estas diferencias, tanto en la pública como, bueno, en la pública en este caso hay mejores condiciones, en la concertada hay peores condiciones que en la pública, pero es que luego en la privada, que no tiene ni concierto, hay peores condiciones que incluso en la concertada. Más cositas. ¿Qué os explico? Sí, bueno, Marina, cuéntanos un poco sobre la lucha por los derechos. ¿Qué cosas se están haciendo ahora? Y bueno, a propósito también de la pandemia, ¿no? ¿Qué cosas han visto que han cambiado? Nosotros hemos tenido situaciones muy complicadas porque, bueno, las escuelas están cerradas y la presencialidad es un elemento central para el desarrollo del trabajo pedagógico, ¿no? Y este paso a la virtualidad, que si bien ha sido desafiante, interesante y uno puede encontrar algunas experiencias interesantes, de todas maneras cambia las condiciones del trabajo docente, ¿no? Cuéntanos un poco eso, un poco la lucha del sindicato y su situación hoy, ¿no? De lucha en la pandemia, en el marco de la pandemia. Bueno, aquí las escuelas cerraron el día 13 de marzo y hasta el día de hoy no se han vuelto a abrir. No se han vuelto a abrir con normalidad. En junio hubo como un plan piloto, que sí que se volvieron a las aulas de manera voluntaria, solo algunos alumnos, ¿no? Bueno, fue un poco que al final incluso muchas familias optaron por ni intentarlo. Entonces, digamos que en condiciones ordinarias no han vuelto a abrir los centros educativos. En principio, si todo sigue como a día de hoy, abrirán las puertas el día, bueno, depende de en qué zona, pero aquí el día 14 de septiembre, en principio las puertas de los centros educativos estarán abiertos y los docentes estaremos trabajando desde el día 1 de septiembre. Cosas que han pasado, muchísimas, supongo que como allí, y la lucha ha ido como, bueno, evolucionando casi al mismo nivel que la pandemia. Cada día teníamos que ir abriendo un flanco nuevo porque nos estaban, ¿no?, atacando por otro lado. La virtualidad ha sido muy dura sobre todo para aquellos que ya de por sí la educación es difícil, ¿no? Bueno, la segregación y la poca inclusión que hace que un sistema virtual bueno, que acabe siendo dañino para esos estamentos de la sociedad que menos lo necesitan, ¿no? Aquí hemos tenido problemas tan serios que no se ha podido llegar en estos meses a todas las casas, ¿no?, que lo necesitaban. Ha habido muchas familias que no han tenido acceso a internet, ordenadores. Bueno, supongo que como allí, que como en Argentina habéis tenido muchísimos problemas de este tipo, y ahora a la hora de afrontar un nuevo curso en el cual sabemos que abriremos el día 14, pero no sabemos si el día 15 tendremos que volver a cerrar. Estamos intentando sobre todo batallar para que cuando se abra garantizando la máxima presencia bueno, la presencialidad de las clases, de la educación, que podamos evitar al máximo esta virtualidad que hace que las desigualdades se conviertan aún en más graves, ¿no? Se agraven esta desigualdad, y que además no hagamos, de hecho al contrario, ¿no?, que podamos aprovechar esta crisis para reinventarnos de tal manera que nos haga, bueno, estar preparados, ¿no?, para una posible, bueno, otra adversidad de este tipo. Y no está siendo nada fácil porque
aunque justamente hoy ha habido una rueda de prensa esta mañana, claro, vosotros acabáis de llegar a vuestra mañana, pero yo ya llevo mucho día y ya hemos tenido incluso batallas de este tipo en el día de hoy. Hoy ha salido el que es el conseller de Educación, ¿no? el jefe de Educación del Gobierno de Cataluña, anunciando nuevas medidas y más dotaciones para poder reducir las ratios. Claro, nosotros, como una batalla sindical que llevamos tiempo como colectivo reivindicando, es que se reduzcan estas ratios, ¿no? de profesorado-alumnado. Aquí tenemos una ratio de 25 en la educación primaria y de 30 en la secundaria y de incluso hasta 38 en bachillerato. Y bueno, son 35 en bachillerato, pero siempre pueden hacer como la sobreratio, que se dice, ¿no? Cuando los grupos están llenos, pues en algún sitio tienes que meter los alumnos y se permite una sobreratio. Entonces la ratio no es de 25, sino que es de 27 o 28, ¿no? En primaria, y no es de 30 en secundaria, sino que es de 31, 32, 33 en secundaria. Y al principio de junio o así, que anunciaron cómo sería el inicio ideal de curso, anunciaron como una gran inversión en millones y millones en personal para poder reducir estas ratios, pero claro, la situación es tan grave y estamos ahora mismo en una punta poblacional de edad escolar, ¿no? Estamos en casi la cúspide, que ya de por sí el sistema educativo está tan lleno de alumnos que es difícil esponjar, poder hacer bajar las ratios de estos 25 y de 30, ¿no? Todas las dotaciones de profesorado han ido destinados a todas esas líneas que estaban en sobreratio, que se pasaban de esos 25 y de esos 30. Y estamos hablando, bueno, aquí parece poco, pero son 8.000 docentes más, ¿no? De unos 130, son 8.000 docentes más que van destinados solo a esos grupos que están en sobreratio. Bueno, así estamos, intentando batallar sobre todo para que las medidas que se lleven a cabo nos puedan permitir abrir los colegios, pero sobre todo poder mantener esos colegios abiertos, que yo creo que es lo más difícil, ¿no? Levantar una persiana es muy fácil, pero que tú tengas unas medidas sanitarias de distancia social, ¿no? Que puedas hacer que las aulas estén con menos capacidad de alumnos, de material de higiene, de mascarillas, necesitas, incluso así, habrá casos, es que será muy difícil que no haya casos cuando estamos casi viviendo otro rebrote. Entonces, no sé, nos sentimos un poco, conejillos de indias, y intentando batallar cada día por un frente diferente. No sé exactamente cómo lo estáis pasando vosotros, también tengo mucha curiosidad, os lo digo de verdad, porque además, claro, entiendo que estáis en otro estadio, ¿no? No sé ahora tampoco vuestros picos de pandemia cómo estáis, y entonces no sé cómo lo estáis afrontando. Diana cuenta algo de eso cuando terminemos, sí. Vale. De todas maneras, hay mucha similitud en muchas cosas que estás contando. ¿Sí? Me parece interesante que las compañeras y los compañeros escuchen esto que tú estás mencionando, porque a veces se tiende a pensar que como estás en Europa está bien, está mejor, ¿no? Y la lucha de los trabajadores y las trabajadoras es a nivel mundial. Es decir, por eso nosotros y nosotras, igualmente ustedes, consideramos que esta es una lucha de clase, ¿no? De clase social, más allá de los países y donde estés. Y bueno, me parece muy interesante eso que has mencionado. Marina, cuéntanos para finalizar un poco el tema que nos convoca en este ciclo de precongreso, la formación permanente, ¿no? ¿Cómo se da la formación permanente de docentes allí? Y si está ligada también a la carrera docente, al salario. Cuéntanos y un poco sobre eso y qué cosas han logrado y qué cosas están pensando hacer hacia futuro. Sí, te tengo que explicar que cuando me dijiste, Diana, que queríais hablar sobre la formación permanente,
me sorprendió muchísimo y muy gratamente, la verdad, que hicierais un congreso enfocado a este tema, porque dije, ¿de dónde sacan el tiempo y la motivación, ¿no? Con la de frentes abiertos que tenemos para poder hablar de un tema que es tan interesante y que se pueden hacer tantísimas cosas como es la formación permanente. Aquí es un tema, yo creo que absolutamente infravalorado, que no se tiene en cuenta casi para nada y que debería ser, vaya, absolutamente todo lo contrario, ¿no? De hecho, antes de llegar a la formación permanente, voy un paso atrás y me voy a la formación inicial. Aquí para ser docente necesitas, si es para primaria, uy, perdón, tengo una niña en la ventana. No, ya está. Me va diciendo mamá. Bueno, aquí para ser docente necesitas, si es para primaria, una diplomatura, lo que era antes una diplomatura, ahora se ha convertido en grado, ¿no? Es magisterio, que se dice aquí, bueno, es el magisterio para ser profesor de primaria o de infantil, y si es para secundaria, lo que era antes una licenciatura, pero que ahora también es un grado, de la especialidad que te toque hacer la docencia, más un máster, ¿no? Un máster que ahora bueno, es como una nueva formación, hace, pues yo creo que no llega a 10 años, deben ser 7, 8 años que es obligatorio de cursar este máster y ya está. Y aquí se acaba la formación inicial. Entonces, si tú quieres, bueno, ya entras a trabajar en la educación pública si te apuntas a una bolsa de trabajo y te cogen, ¿no? Si falta profesorado, pues vas entrando al sistema y a partir de ahí empiezas a hacer sustituciones y ya accedes a un puesto de trabajo. Si quieres pasar a ser funcionario de carrera, luego te tienes que presentar a unas oposiciones, ¿no? Que de hecho nosotros tenemos unas ahora en septiembre a las cuales me toca presentarme y que no han cancelado por motivo de la crisis del coronavirus. Cosa misteriosa también. Pero bueno, si quieres pasar a ser funcionario de carrera, tienes que pasar un examen, ¿no? Hacer una programación, presentarla y pasar un examen. Y ya está, ¿no? Cuando nosotros lo entendemos, que la formación inicial y la formación permanente deberían ser el vehículo que nos dieran acceso a esa carrera profesional, ¿no? En este caso, que te permitieran acceder a ser funcionario, ¿no? Del cuerpo de docentes en este caso, del Estado español, ¿no? Lo vemos como, bueno, para nosotros es desaprovechar la oportunidad de poder ligar tanto la formación inicial como la formación permanente, ¿no? Para poder usarlo como puente de acceso a la función pública docente en este caso, ¿no? Y bueno, así es como funcionan un poco las cosas. ¿Qué pasa con la formación permanente aquí? Sí, está ligada al salario solo para cobrar un complemento que son los estadios, ¿no? Supongo que no sé cómo tenéis los complementos salariales allí. Aquí tenemos como un paquete que es el salario base, ¿no? Aguinaldo no tenemos. ¿Tal vez? Sí, tenemos un salario base, ¿no? Y cada 3 años tenemos un trienio que se dice que cobras un poquito más. Cada 3 años te van subiendo un poquito el salario, cobras como un plus cada mes y cada 6 o cada 9 años vas cobrando una cosa que se llama estadio, ¿no? Antes eran los sexenios porque eran cada 6 años, pero ahora han pasado a 9, ¿no? Que es uno de los otros recortes que nos han hecho. Entonces ya no se llama sexenio, porque no tendría sentido, son 9 años, y se llama estadio. Y cada estadio está ligado a una obligación de unas 30 horas de formación cada 2 o 3 años. Solo 30 horas. Por eso que es como, ese es todo el vínculo que tiene la formación permanente con el salario, en este caso, con las condiciones laborales de los docentes. Claro, para nosotros es desaprovechar la oportunidad de poder impulsar una formación permanente o
continuada, ¿no? Una formación continua en los docentes. Sí que se sobreentiende que el mes de julio, que aquí no es, bueno, aquí las vacaciones de verano escolares son julio y agosto, y los docentes, en principio, el mes de julio no ejercemos docencia, pero sí que dedicamos el mes de julio a hacer preparación del nuevo curso y además se sobreentiende que durante ese mes es cuando tenemos que hacer la formación. Sí que muchísima gente la hace, pero no es obligatorio. No hay una obligación de hacer un curso de formación o de estar... no hay ningún tipo de control. ¿Y esos cursos quién los brinda? ¿Las Mira, universidades, el Estado garantiza sí. Aquí hay cursos durante todo el año porque hay entidades, ¿no? Como podría ser la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja que organizáis, ¿no? este ciclo. Podrían ser, bueno, aquí hay algunas, la Asociación Rosa Sansat o hay una Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica, ¿no? Hay diferentes entidades que sí que ofrecen muchos cursos de formación continua, de formación permanente, y muchos de ellos virtuales, que ya lo eran antes, ¿no? Y además, la Generalitat, en este caso, la administración pública de aquí, sí que el Departamento de Educación tiene una red de cursos, tanto virtuales como a través de unos centros de recursos pedagógicos que cada territorio tiene una sede de estos centros de recursos pedagógicos que ofrecen durante el largo del curso e incluso el mes de julio unos cursos que van publicando, ¿no? En línea, pero sí que es como siempre son de difícil acceso, pocas plazas, bueno, infrafinanciados, muy poca publicidad, ¿no? Es como el último mono del Departamento de Educación es como la formación continuada del profesorado. Y yo creo que es eso, una oportunidad desaprovechada que no se pueda vincular el acceso a la carrera pública docente con la formación. ¿Cómo lo tenéis por allí? Explicadme cositas que me puedan también... Bueno, Marina, pasemos a la interlocución. Sí, muchas gracias. No sé si Rogelio o Luciana quieren conversar con Marina y luego damos paso a las preguntas. Bueno, en este mismo diálogo hay algunas ya preguntas que fueron surgiendo que también tienen que ver con otras que me iban surgiendo a mí. Bueno, primero ver que tanto en tu país como acá en Argentina, La Rioja, estamos en una permanente lucha por el salario, por las condiciones de trabajo, o sea, creo que en cualquier parte del mundo estamos lamentablemente un poco más, un poco menos, pero en las mismas condiciones. Y esto que nos cuentas me parece como muy importante que escuchen los afiliados y las afiliadas, porque en este momento nosotros nos encontramos en un plan de lucha por el salario, por condiciones de trabajo. Desde hace más de 20 días nos encontramos en... por decirlo de alguna forma, desconexión, pero es como un paro, una forma de manifestarnos en contra todo esto que venimos hablando, ¿no? La inestabilidad en los cargos docentes y demás. En un momento hay un compañero que mientras ibas conversando hablabas de... no entendimos la parte de ratio. ¿Es matrícula? ¿Es estudiante? ¿A qué hacías mención? Perdón. Es ¿Currículum? es el número de un profesor cada tantos alumnos, ¿no? La ratio 1:25 en primaria, un profesor cada 25 alumnos, una aula de 25 alumnos con un profesor. Eso es la relación de la cantidad la relación, sí, con el docente. O sea, un docente sí, por cada 25. Exacto, exacto. Ah, bien, perfecto. Sí. Proporcionalmente en los países de América Latina viene siendo mucho más también, ¿no? ¿Sí? Sí, no sé cómo es en La Rioja, pero en Colombia es mucho más, es altísimo.
Y nosotros, bueno, hay algunos, depende las instituciones, las escuelas, hay grados, como le llamamos nosotros, que están como superpoblados, o sea, hay más de 25 chicos, o sea, hay en instituciones, por ejemplo, los primeros los primeros años de la escolaridad primaria suelen ser, no sé, más de 40, no digo más de 40, pero 40 son bastantes para un docente o dos docentes según las áreas. Es como demasiado. Es más, acá hay chicos, hay algunos profes, Elizabeth nos comenta que, por ejemplo, en algunas aulas de las escuelas secundarias, serían como 42 estudiantes aproximadamente. Es una superpoblación como demasiada, bueno, casi en todos los niveles. Otra cosa que hay una pregunta que te quería hacer sobre esos centros de recursos pedagógicos, como decías que por ahí son pagos, son privados, o sea, Son públicos. Son públicos. Sí, pero aún es así como, son cortos. Sí. de hecho es como un centro más, como un instituto más, ¿no? Yo podría pedir el traslado a un centro de recursos pedagógicos y ejercer, bueno, no ejercer docencia, sino trabajar desde allí. Sí, sí, organizando cursos, formación. Luciana, Bien. Sí. Me gustaría profundizar en un temita. Necesariamente, las formas de lucha ante esta situación de pandemia. Te cuento, nosotros hemos realizado en nuestra provincia 3 caravanas de automóviles y motocicletas tocando bocina, digamos, para que nos escuchen el reclamo, guardando los recaudos que indica la pandemia. Una persona por automóvil, en su caso uno adelante y otro atrás del automóvil, no bajarnos en las paradas, evitar, nosotros le llamamos distanciamiento, debe haber un distanciamiento de 1,5 metros, 2 entre persona y persona. Todos esos recaudos los tomamos y hemos podido ejercer esas medidas. Pero tenemos sindicatos que nosotros les llamamos oficialistas, que no han ganado la calle para nada. Incluso tenemos esas dificultades con las organizaciones sindicales nuestras a nivel nacional, que encuentran como una contraposición, como no realizable por la pandemia. Tiene que ser como nosotros creemos, que hay que salir a luchar igual o no, porque de lo contrario tenemos el salario deprimido. Nosotros no tenemos paritaria en La Rioja. La paritaria es un encuentro entre la patronal y el sindicato para discutir. Temas de salud, ¿no? Para discutir. Nosotros sí, tenemos para discutir salud, no existe hoy. Pero digo, esto en Europa, en tus lugares que frecuentas, ¿se están dando este tipo de luchas o son cuestiones pasivas, tan pasivas que no se noten? Mira, y aquí segundo, ahora... Esa es una, y quiero que la vinculemos con algo que vos dijiste. La Asociación de Maestros y Profesores históricamente ha trabajado en la formación o capacitación digamos, pedagógica sin cobrar. ¿Cómo es en tus lugares que vos frecuentas? ¿Es absolutamente gratis como lo estamos haciendo nosotros en este momento? Voy primero con esta. Aquí la formación depende de quién la imparta, es gratis o es a precio de oro. Si es de esta red que tiene la propia institución, ¿no? de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, para ejercer formación, que es la xarxa XTEC, ¿no? Es como es aquí conocida como XTEC, pues una XTEC. Digo, por si quieren ampliar información en internet la encontrarán. Esta sí que es gratis porque la imparte, digamos, el propio gobierno del país, pero la que imparten las entidades privadas normalmente, si es la Associació Rosa Sensat, pues tiene un precio para los socios y un precio para los que no son socios, pero siempre pagas alguna cosa, a no ser que sea una formación subvencionada por el gobierno.
pero sí, la mayoría son de pago, excepto las que son del propio gobierno. Y en referencia a las formas de lucha, aquí de momento, para reivindicar todos los temas referentes a educación, no nos hemos planteado de momento ejercer ningún tipo de lucha, digamos, más de calle. Y digo de momento porque ahora mismo está sobre la mesa, ¿no?, la valoración de una huelga, ¿no?, de no, bueno, hacer huelga en el inicio del curso y no abrir las escuelas si no se nos dan, ¿no?, las medidas que consideramos que son necesarias para poderlo hacer con salubridad, ¿no?, que podamos abrir en condiciones para que podamos mantener abiertas estas escuelas. Porque ustedes están en las vacaciones de verano en este momento. Sí. Sería el reinicio. Estamos sudando hoy. Sí. Empezamos el día 1, volvemos a los centros, y el día 14 empezamos el curso escolar con los alumnos. Entonces, bueno, se está todavía como debatiendo cómo será todo. Y uno de los temas es el tema de las ratios, ¿no?, de cuántos alumnos puede haber dentro de un aula con un profesor. Y es por eso me sorprende bastante esto que decís, que son, ¿no?, 40, 35, veo por aquí mensajes, yo 38, Claro. Sí. La superpoblación. Con respecto a la matrícula de estudiantes, hay una compañera que pregunta cuál es el número de estudiantes en el nivel inicial, que sería el jardín de infantes, los chiquitos de 4 o 5 años. ¿Qué población suelen tener en las aulas? 20-25. 20-25, bien. Otra pregunta que realizan es, los que reciben formación privada, ¿pueden dar formación a sus colegas dentro del sindicato? ¿Cómo? No entiendo Sí, yo me imagino que es, por ejemplo, por ahí si el profe nos puede aclarar esta pregunta, porque yo la escribí así como está. Vale. Sí, hay una asociada a esa sería si el sindicato está habilitado para dar formación permanente, porque aquí en Argentina los sindicatos están habilitados para hacerla, siempre y cuando, bueno, hagan el proceso para adquirir el puntaje. Aquí está ligado a eso, aunque en cada provincia es distinto, pero digamos, los sindicatos tienen la posibilidad de brindar esa formación permanente, que es parte de lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Los sindicatos aquí también tienen esta posibilidad. Nosotros de momento no lo hemos hecho, y no lo hemos hecho de manera casi voluntaria, porque aquí una de las grandes luchas que tenemos es esto que os comentaba, que era la formación inicial, ¿no?, y cómo acceder a ser funcionario docente. Y hay muchos sindicatos, o los grandes sindicatos, que están muy ligados a este tipo de formaciones, y entonces ya les interesa que la manera de acceder a la función pública docente sea mediante un examen que ellos imparten el curso, ¿no?, para poder pasar. Entonces, nosotros estamos muy en contra de este sistema de acceso y, por lo tanto, no ofrecemos formación de este tipo, sino que hacemos, unas charlas gratuitas para explicar cómo funciona y cómo es el procedimiento que tienen que hacer, pero no vamos a cobrarles un pastón para que les impartamos un curso para que puedan acceder a ser profesores de carrera, funcionarios de carrera, porque nosotros estamos luchando contra este sistema de acceso. Entonces, por coherencia no lo hacemos, pero sí que nos planteamos hacerlo con otros términos mucho más, en este caso, pedagógicos, como sería poder hablar de la formación permanente, ¿no? Lo que pasa que es eso, tenemos la edad que tenemos, que es un añito y poco, y somos los que somos, que de momento somos muchos y muy fuertes y muy potentes, pero damos para lo que damos. Una cosa que me había dejado antes, contestando a Rogelio, sobre el tema de las luchas. Aquí no estamos haciendo, desde el mundo de la educación no nos lo estamos planteando todavía, pero sí que ha habido luchas de otro tipo, ¿no? Hace poquito que se nos ha fugado un rey, ¿no? El rey Juan Carlos I, pues
se ha ido de España porque le han encontrado, bueno, algún chanchullo que ya hacía tiempo que corría, pero esta vez ha sido público y notorio y se ha dado a la fuga. Y una de las protestas que ha habido y que siempre es como muy reivindicativa cuando pasan cosas de este tipo que tienen este carácter más democrático son las caceroladas. Yo creo que en Argentina también, o en los países de la América Latina también tenéis bastante tradición de hacer este tipo de cosas, pero aquí se han puesto como muy de moda en los últimos, digamos, 10 años. Y las caceroladas, bueno, salir al balcón y a picar fuerte con la cazuela o con lo que se encuentre, pues es una de las formas de protesta más, en este caso, literalmente sonoras, ¿no? Son potentes. Acá ese método lo ha tomado la derecha en Argentina. Pues, razón por la cual nosotros no la tomamos en cuenta. Vaya, pues vamos a ir buscando. En verdad estamos en búsqueda de nuevas formas de protesta, porque justamente por eso la derecha se apoderó de las consignas. Y yo estoy tentado de hacerte una pregunta. Como movimiento autonomista de parte de ustedes, yo estoy pensando en las Islas Malvinas, algo que nos desvela a nosotros como parte, bueno, en manos del Imperio Británico todavía, esa lucha que ustedes tienen de liberación, le llamaría yo, de independencia, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo vives en una patria que está gobernada por un rey? ¿Es así? Sí. No es el que se fue, pero es lo que quedó. El hijo. El hijo. Sí. Mira, de hecho, una de las cosas que me había despistado antes de contestarle a Diana son de los 3 grandes hitos de la lucha, ¿no? Y ya no de la lucha sindical, sino de la lucha, yo creo, bueno, nacional o de la lucha en todos sus aspectos. Yo había pensado 3 y uno va ligado a toda esta vivencia de... Yo creo que, claro, nosotros hemos nacido así, estamos acostumbrados a vivir siempre contra, ¿no?, un régimen que además es un régimen monárquico, es un régimen que es heredero de un régimen franquista, ¿no?, que vosotros también sabéis que es, ¿no?, como mínimo tener ese recorrido histórico, salir de un régimen autoritario como era en este caso aquí el régimen de Franco. Y que en nuestro caso el régimen franquista nos impedía incluso hablar nuestra propia lengua, que es el catalán, ¿no? Yo creo que una de las grandes victorias de lucha fue que, aunque digamos, la transición de un régimen a otro no se hizo como mínimo, ya a mí me hubiera gustado que se hiciera, el catalán, aquí la victoria es que el catalán es la lengua vehicular de todas las escuelas y todos los centros educativos de Cataluña. ¿Sí? Es la lengua de la escuela, es el catalán. Y además es una lengua de inclusión, ¿no? Que todas estas olas migratorias que han ido llegando a lo largo de estas últimas décadas, se han podido... Bueno, hemos podido hacer bandera de que la lengua catalana es una lengua de inclusión en las escuelas y que lo que une a una persona que ha tenido que emigrar de su país, no sé, un argentino que venga a vivir a Cataluña y que lo une con un catalán y que lo une con un brasileño, es el catalán, ¿no? La gran victoria es que hemos hecho el catalán lengua de la escuela. Esa es una. La segunda es que la escuela ha sido... el punto central de un hito que aquí pasará a la historia por ser una jornada de democracia pura y dura, como fue el día 1 de octubre del 2017, ¿no? Que aquí hicimos y ganamos un referéndum democrático de independencia. Y se hizo porque las escuelas y toda la comunidad escolar, ¿no?, toda la comunidad educativa de Cataluña, familias, alumnos, profesores y todo el resto de la sociedad se implicó en ello, ¿no? Las urnas se pusieron en los colegios
y se votó en los colegios, aunque nos mandaron la Guardia Civil y al final acabaron, pues eso, los políticos organizadores en la cárcel. Aquí el día 1 de octubre es una victoria democrática y es una victoria también del colectivo docente, en este caso, y de la comunidad educativa en general, ¿no? Estos son dos de los hitos que van ligados a lo que tú me preguntabas, ¿cómo se vive? ¿No? Siempre contra un régimen monárquico, un régimen que no deja de ser un régimen autoritario en este caso, porque por mucho que sea, ¿no? Por mucho que tengamos una constitución, no deja de decir, ¿no? Una constitución que dice que una persona que hereda el poder por la sangre que tiene, no deja de tener ese olor bueno, a franquista, ¿no? A una cosa de una herencia un poco más turbia. Marina, hay como varias preguntas Adelante, pendientes. Voy a tratar de ir enganchando en función a lo que te preguntaba Rogelio. Una de las preguntas, ya siguiendo la lucha, cuando, bueno, hacen un plan o estrategia, ¿no? de lucha. Preguntan, Juan Pablo, si hay una unidad y compañerismo al momento de encarar las luchas para, bueno, cuando tienen que reivindicar sus derechos, bueno, cómo lo hacen. Y por otro lado, siguiendo a eso, Juan Quinteros pregunta cómo trabajan los derechos humanos en esta época de pandemia o en general cómo se trabaja en las instituciones. Te voy dejando dos preguntitas. Vale, segunda es amplia, a ver, la primera era de cómo lo trabajamos conjuntamente con los... aquí lo que hacemos es, de hecho, esta semana tenemos un encuentro, una reunión, trabajamos como mínimo en los que somos los sindicatos de educación, ¿no? Los que tenemos representación en la mesa sindical y los que están fuera de la mesa sindical, pero que son sindicatos bastante activos y que tienen un cierto peso dentro de la sociedad. Estamos bastante coordinados y sí, y trabajamos muy a la una. Tenemos una plataforma reivindicativa, por ejemplo, que hace el poquito tiempo que llevamos nosotros dentro de las instituciones, la estamos reivindicando por tierra, mar y aire, que es toda esta plataforma que os comentaba antes de reversión de los recortes que se nos hicieron en 2010, ¿no? Esta es la gran reivindicación de que se nos devuelva la hora lectiva que se debe, que los tercios de jornada se reconviertan otra vez a medias jornadas, bueno, que haya una reducción horaria para los mayores de 55 años. Son toda una serie de recortes de derechos que se habían conseguido, ¿no? por la lucha sindical, de mejoras de la calidad laboral en este caso, y que se vieron recortadas por la crisis de la burbuja inmobiliaria y que todavía no hemos conseguido revertir. Entonces, con esta plataforma nos hemos puesto de acuerdo todos los sindicatos y, por ejemplo, cuando se negocia un presupuesto en el gobierno, nosotros intentamos incidir para que se pongan alguna de estas medidas, ¿no? Dedicadas al nuevo presupuesto del curso siguiente. Y eso lo hacemos y hemos conseguido alguna cosita, pequeña, pero alguna cosita en estos últimos presupuestos, porque nos unimos todos los sindicatos y nos vamos a reunirnos todos juntos con todos los partidos del Parlamento de Cataluña. Y lo hacemos así. ¿Cuántos sindicatos? Entonces hay unidad, digamos. ¿Cuántos sindicatos hay unidad de acción sí, en según qué cosas? Bien, somos 5. 5, bien. Y todos se encolumnan detrás de esa lucha, digamos. Para estas cosas, para la lucha sindical, por lo que hace a las medidas, ¿no? Esta plataforma reivindicativa que tenemos, para esto sí, vamos todos a una. Y para muchas cosas que van saliendo, sí. Ahora, como es normal, también tenemos discrepancias, ¿no? Nosotros somos un sindicato independentista, pero hay sindicatos que no son independentistas, entonces, bueno, hay cosas que no nos unen. Es curioso, pero una de las que sí que nos unen y es como casi que unánime
en la sociedad y en este caso en los sindicatos es el tema lingüístico, ¿no? El catalán del colegio no se toca. Por mucho que algunos partidos estatales sí que han intentado utilizarla, ¿no? Y hacer bandera de esta guerra, ¿no? Intentar hacer del tema lingüístico una batalla, ¿no? Y esto es como mínimo en el plano sindical lo tenemos muy claro. Perfecto. Bueno, la otra pregunta que te hacía era sobre los derechos humanos, sobre qué grado de importancia o cómo se trabaja en la escuela en general y en esta época de pandemia, cómo se está trabajando. Esa era otra pregunta. Claro, yo creo que es también uno de los pobres patitos feos, ¿no? Porque muchas veces sí que aquí, sobre todo en lo que es la educación secundaria, está como muy compartimentado, ¿no? Sí, pues las matemáticas, la ciencia y cosas tan importantes como los derechos humanos quedan relegadas a, bueno, a la hora de tutoría o hacemos un proyecto de alguna cosa o que venga alguien a dar una charla. Bueno, los colegios siempre han sido un poquito punta de lanza, pero casi se deja más a la voluntad del profesor o profesora de turno que le toque, ¿no? En ese momento, pues no lo sé, cuando tuvimos la gran, bueno, las grandes olas migratorias del Mediterráneo, cuántos muertos ha habido, ¿no? Por esas pateras que ha habido y sigue habiendo, ¿no? Y todas estas organizaciones que intentan salvar vidas. Bueno, es muy complicado poder trabajar estas cosas y poderlas poner dentro de los contenidos, ¿no? del aula y a veces queda como pasarlo un poco por encima. Es complejo. No sé cómo lo trabajáis allí, pero aquí y además ahora en tiempos de pandemia, que todo es como virtual y por dentro de la caja, ¿y cómo te pones a hablar de...? Es que es... No lo sé. Yo quiero, ¿puedo agregar algo ahí? Por favor. Nosotros, los sindicatos docentes, particularmente la CETERA, tiene 700 compañeros detenidos desaparecidos de la dictadura militar instaurada en la Argentina el 24 de marzo de 1976. Nosotros tenemos siempre a flor de labio el tema de los derechos humanos como sindicato. Primero, es el único sindicato docente que lo hace, y particularmente en la provincia de La Rioja. Cada actividad que hacemos es honrar a los más de 700 compañeros detenidos desaparecidos, muertos por la dictadura del 76. La Argentina tuvo 30.000 detenidos desaparecidos. Y aquí vale otra pregunta en cuanto al rol del sindicato. Nosotros no lo entendemos al sindicato como una variable del gobierno de turno. Los sindicatos docentes de La Rioja, salvo la Asociación de Maestros y Profesores, es absolutamente autónomo de los partidos políticos, de la patronal y del gobierno. En este caso la patronal es el gobierno. ¿Cómo nosotros no nos imaginamos de convivir con dirigentes sindicales vendidos, entregados a la patronal? Por eso esta lucha, hace 30 días que estamos nosotros con la desconexión virtual. Es un paro por tiempo indeterminado en realidad, porque viene sucediéndose desde hace 30 días. Y los otros sindicatos no dicen absolutamente nada. ¿Se puede entrar en paridad de condiciones con compañeros o compañeras que no representan el sentir de los trabajadores? Y que me has dejado fría, están al lado de la patronal. Están al lado de la patronal. Para que lo entienda un poco, el paro que habéis hecho es un paro, bueno, entiendo que es una pagada, ¿no? Que es una desconexión. Una desconexión virtual, permanente. Con motivo de para que nos llamen a paritaria. Fíjate vos el atraso que tenemos. Exigiendo paritaria para discutir salario, la pandemia, etc. Vale. Pero el problema que dices que va más allá, no es un tema político, ¿no? En este caso, de reivindicación,
porque hay esto que dices bueno, que tenéis en la mochila 700 muertos. Claro, ¿no? ¿Cómo se hace para convivir con sindicalistas vendidos a la patronal? Esta es la discusión. Ya, por eso, sí. Este sindicato se precia de eso en la República Argentina, claro, incluso hacia adentro de la propia Central de Trabajadores. Por eso somos únicos en ese sentido. Los otros sindicatos siguen abrevando y negociando con la patronal. Claro, la comparación, y ya por el simple hecho de que sea una comparación, cógela mucho con pinzas, porque no tenemos 700 muertos en la mochila, tenemos presos políticos, ¿no? Que siguen tranquilamente respirando en la prisión, pero respirando, ¿no? Y sí que en este caso tenemos unos sindicatos que podrían ser, en este caso, cómplices de alguna manera, pero que tampoco, bueno, que en el momento que sí que nos hemos manifestado por la causa de los presos, sí que han estado a nuestro lado, aunque de manera indirecta no dejen de tener una cierta complicidad. Es muy, claro, es que es muy diferente, es que es difícil de comparar. Es difícil. Es muy difícil de comparar y entiendo perfectamente que no pueda haber una relación fluida y que no pueda haber una cooperación, aunque sean luchas que no tengan nada que ver con estos temas, ¿no? No sé qué decirte. Claro. Nosotros estamos batallando día sí día también por los derechos humanos de manera menos grave, ¿no? En este caso no estamos hablando ni de muertos ni de desaparecidos, pero también no dejan de ser derechos humanos y aquí hay como una cierta omertá, ¿no? Lo que se vivía en Italia por la mafia, un cierto miedo y cada vez es más difícil poder hablar de estas cosas dentro de una clase sin que tengas el miedo de que una familia o un padre te acabe denunciando por haber hablado de libertades y derecho de expresión o, bueno, hemos tenido muchos casos de profesores que han sido denunciados por familias de policías, de guardias civiles, claro, y aquí sí que se nota qué sindicatos se ponen delante a defenderlos y cuáles simplemente no lo hacen. En función a eso, Marina, hay una pregunta sobre, bueno, creo que la estás contestando, pero lo cumplo en decirla. Beatriz pregunta sobre si existe algún currículum sobre los derechos humanos para todos los niveles, bueno, educativos. Aquí tenemos establecido el currículum por competencias, ¿no? Y hace poquito que funciona el currículum por competencias, entonces no marca unos contenidos muy, digamos, cerrados, que puedes, la gracia y también la desgracia, ¿no? Es que puedes amoldar ese currículum a lo que tú quieras acabar haciendo. Y eso está muy bien si tenemos en cuenta que tenemos un cuerpo de profesionales de lujo, ¿no? Pero puede que a veces haya cosas que nos pasen desapercibidas, como en este caso a alguien a veces se le pasa desapercibido que los derechos humanos tienen que estar siempre por delante de todo. Bien, vamos a ir, como para no cortar tanto, en función a lo que venimos conversando, leyendo las preguntas, porque tenemos más de 20 preguntas, entonces no quiero quedar mal con nadie que haya preguntado. Vamos allá. Y creo que esto es muy importante porque están motivados y preguntan en función a querer conocer, ¿no? Bueno, Diana, yo te recomiendo si puedes hacer como un conjunto de preguntas en una, así vamos. Sí, estoy tratando de, acá hay varias preguntas en función a la carrera docente, a la duración de la carrera docente, o sea, el título inicial, cuál sería la duración de la carrera. Por otro lado, cómo acceden a la titulación, por ejemplo, a trabajar, si hay algún padrón, un listado. Bueno, yo te voy diciendo así que va dentro de lo mismo, porque acá hay como un padrón que le llamamos nosotros un listado, donde según un cierto puntaje, que hay un tope límite para nosotros de puntaje anual,
hacen que vayan accediendo a los cargos, suplentes, titulares y demás. Bueno, esas preguntas y el promedio de edad en la cual accede a la carrera docente, o sea, frente al aula. Esas son como las preguntas en función a eso. Vale, rápido. La duración entiendo que es hasta qué edad, ¿no? Aquí ahora los profesores se están jubilando, los que son funcionarios de carrera, si quieren, a los 60, pero la edad de jubilación es 65. Entonces, a partir de dentro de, creo que son unos 15 años, va a ir subiendo y a mí, por ejemplo, me va a tocar jubilarme, sí, con suerte, antes de los 65 no. O sea, 66, 67, una cosa así. El acceso a la titulación. Antes lo he comentado, aquí lo que vosotros entiendo que le llamáis lista o algo así, aquí se dice bolsa, como una bolsa y estamos todos ahí metiditos. Y hay una diferencia entre estas personas que han pasado un examen, entonces son funcionarios de carrera, y las personas que queremos acceder a trabajar, ¿no? Entonces tú, si acabas la titulación o por lo que sea quieres cambiar de trabajo, te apuntas a esta bolsa, como que te inscribes y, por ejemplo, de mi titulación, que somos poquitos profes y siempre falta mucha gente, no vas a esperar, te van a llamar ese mismo curso seguramente y vas a empezar, pues eso, haciendo una sustitución y a partir de ahí, con el tiempo trabajado, vas sumando como puntos y ya vas avanzando y cada año pues tienes tu plaza más fija, ¿no? Al final de curso hay como un sorteo, no, porque no es un sorteo, sino que se reparten por los puntos que tienes las plazas que quedan vacantes del curso siguiente y se colocan las personas que estén en la lista por orden que tú has escogido y la suma de los puntos que tiene cada persona. No sé si me he explicado muy bien, Sí, porque sí, lo he hecho sí. muy rápido, pero ese sería más o menos. Y la edad de promedio, ahora mismo no te sé decir porque va muy cambiante, porque en estos próximos 4 años, 5 años, se jubila mucha gente. Hay como un cambio generacional muy salvaje, porque fue cuando, bueno, en el cambio de los estados del estado de las autonomías, ¿no? Fue como el gran boom de la educación pública, entonces entró muchísima gente a trabajar y ahora es pues eso, la edad que les toca jubilarse a todo ese boom que entraron pues hace pues 35, 40. Bien. No te Otra sé decir, pero bueno, hay gente jovencita, ¿eh? Bien, Dime. perfecto. Otra pregunta es en relación, o sea, ¿cómo es la relación, pregunta Federico, entre los gremios y el gobierno? O sea, digamos, entre la patronal, el Estado sería, y los gremios. ¿A qué le llamáis gremio? O sea, los sindicatos. Vale, vale. A ver, aquí tenemos diferencias. Una cosa es la patronal de la concertada y de la privada, ¿no? Y otra cosa sería como nuestra patronal, que es el gobierno, y además tenemos como dos patronales, decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tenemos el gobierno de la autonomía, en este caso de Cataluña, y el gobierno central de Madrid. Las competencias de educación están traspasadas a la autonomía de Cataluña, entonces nuestra interlocución directa es con el gobierno de Cataluña, ¿no? Yo que soy la portavoz de la intersindical, del tercer sindicato de Cataluña, las reuniones que tenemos en mesa, aquí la mesa de negociación se le llama mesa sectorial, ¿no? Y donde nos encontramos los sindicatos que hemos estado elegidos en las elecciones sindicales con la patronal, que en este caso es el gobierno, es en la mesa sindical, la mesa sectorial, y esa es la relación que tenemos. Si queremos, digamos, interlocutar con la otra patronal, que es la de Madrid, pues entonces ya son vías extraoficiales, digamos, porque no tenemos ningún canal establecido. Y normalmente, bueno, lo hacemos poco. Lo poco que lo hemos hecho ha sido utilizando de mediadores a los partidos independentistas que tienen representación en el Gobierno de Madrid, en el Parlamento de Madrid, en el Congreso de Diputados. Bien, perfecto, clarísimo.
Pedro consulta sobre cómo se están preparando o cómo se prepararon las aulas para dar clase, cuáles son las medidas de protección por la pandemia. Mira, hoy tengo novedades fresquitas, porque son de hoy mismo. Ay, bueno, a ver, así, porque nosotros todavía estamos en fase 1. ¿Sí? Pues hoy nos han anunciado que va a ser obligatorio el uso de mascarillas, de máscaras, para los alumnos mayores de 12 años, obligatorio. O sea, para secundaria y bachillerato, obligatorio el uso de mascarillas para todos, y para los mayores de 6 años, dependiendo de la región en que estado esté de la pandemia. Yo creo que ahora en un inicio de curso todas las regiones, digamos que estamos con el semáforo ya en rojo, y todas van a empezar con máscaras de los 6 años para arriba. Nos falta por concretar cómo quedan el número de alumnos por aula, que todavía no sé, nos han dicho esto de los 20 cuando son en primaria, pero no sabemos exactamente cómo se va a acabar concretando. Estamos muy pendientes de saber qué pasa con el permiso retribuido que hemos pedido para los progenitores, para los padres que tengan que hacerse cargo de un niño, por ejemplo, que haya dado positivo, o de un colegio que haya tenido que cerrar, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Quién se hace cargo? ¿Los abuelos? ¿No? Es que aquí es un problema muy serio, ¿no? Si estamos hablando de una población tan de riesgo como son la gente mayor, que se tengan que hacer cargo de estos niños, pues si lo podemos evitar, ¿no? Imponiendo un permiso pagado para esos padres, pues sería perfecto. Y estas son las novedades. Nos faltan muchas cosas por saber, pero sobre todo la gran novedad es el tema de las mascarillas, que han pasado a ser obligatorias. Han avanzado, como van avanzando cada vez más, me refiero a estar próximos a volver. Nosotros todavía no, pero es importante saber qué está pasando en otro lugar. Otra consulta, que son varias parecidas, es sobre la cantidad horaria diaria de la escuela de primaria que tienen los chicos y la cantidad de horas de clase que tienen por día y cuántas materias. Los aproximadamente, pequeños, sí. Vale, en primaria hacen de 9 a 4:30, y luego extraescolares, si quieren hacer alguna, pues 5:30 o así, 6, depende de las actividades que quieran ir sumando, pero la lectiva es de 9 a 4:30, depende de si hacen compactada, ¿no? Y comen en el colegio. Y en secundaria es horario compactado y se hace de 8 a 2:30, una cosa así. Y a comer a casa. O sea, sería como la primaria, o para los pequeños, como tú dices, lo que nosotros llamamos jornada completa. Exacto. Bien, otra pregunta es... Y las materias, unas 6. En secundaria unas 6, y en primaria lo hacen diferente. No hay muchos colegios, no van ni por materias, sino por ámbitos, entonces no te sabría decir. Claro, al trabajar por competencias tiene otra lógica la currícula. Sí. Sí, perfecto. Otra cosa que preguntan es, si bien comentabas que un maestro de primaria gana aproximadamente 23.000 euros anuales, ¿cuánto sería el salario de un docente de secundario aproximadamente? Más, he dicho más, ¿eh? Son, mira, primaria, unos 29. Casi 29. Y de secundaria, casi 33. Sin esos complementos que os decía antes, ¿eh? Cada trienio suma, no sé si son 50 euros al mes, una cosa así. Bien, perfecto. Como 2.200 euros al mes. Brutos, sin impuestos aparte, pero sí. Claro. Te queda un sueldo, unos 1.800, 1.900, exacto, una cosa. Claro. Depende del IRPF, de los hijos que tengas. La mitad se te va en alquiler. La mitad, siempre, según algún monto salarial, ¿hay algún impuesto a las ganancias, por ejemplo, que se aplica? ¿Pasado algún monto? Impuestos, sí. Esos son impuestos, bien. Sí. Solo en IRPF es un 18%, 17%, sí, y luego más la cuota patronal, bueno.
Sí, sí. Bien, otra pregunta es, las medidas de fuerza de las que mencionabas o las que se plantean ahí en donde tú vives, ¿son solamente, digamos, por regiones o por departamentos, o en toda España, o cada uno tiene acuerdos independientes según la ciudad? Aquí las competencias, quien manda en educación es cada comunidad autónoma, ¿no? España está dividida en diferentes comunidades autónomas. Una de ellas es Cataluña, otra es Baleares, ¿no? Otra es Galicia, otra es el País Vasco, Andalucía, Madrid, ¿no? La propia capital tiene su propia comunidad autónoma, y las competencias de educación precisamente están transferidas, ¿no? Quien manda son las comunidades autónomas, aunque el gobierno central siempre puede, ¿no?, decir alguna cosa. Entonces, las luchas están como muy divididas porque las condiciones son muy diferentes. En Andalucía ya la ratio, ¿no?, el número de niños por clase ya es de 20, ya la han impuesto a 20. Entonces, es diferente, ¿no?, que aquí, que estamos hablando de 30, ¿no?, o 25. Entonces, las luchas, puede que haya alguna cosa que sea compartida, pero nosotros como sindicato independentista tenemos bastante relación con el resto de sindicatos independentistas del Estado español, que son ELA, LAB, el del País Vasco, y de Galicia es la CIGA, ¿no? Y esas es bueno, las luchas que tenemos compartidas. Pero, claro, las condiciones son diferentes. Entonces, es difícil ponernos de acuerdo, porque cada comunidad autónoma ya tenía un sistema educativo de una manera o de otra. Entonces, dependiendo de dónde partías, también se está pudiendo hacer más o menos. Y Bien. es complicado. Perfecto. Por ejemplo, ante un compañero o compañera, acá preguntan que tenga algún problema de salud, que tenga que sacar alguna carpeta médica por embarazo, un ejemplo. ¿Tienen algún centro médico o alguna oficina de salud, accidente laboral, etcétera, en general, o cada sindicato se ocupa de esos temas? O sea, ¿pertenece a los sindicatos o al Estado? Al Estado. Aquí el sistema sanitario es público y de acceso universal a todo el mundo. Yo creo que es, bueno, una de las grandes suertes que estamos teniendo hoy en día. Pero igualmente, como trabajadores, tenemos derecho a una mutua, ¿no?, que es como una parte privada, ¿no?, y que eso sí que es una competencia que tenemos todos los trabajadores públicos, no solo los de educación. Tenemos derecho a una mutua, que se dice. Pero Bien. ahora estamos muy pendientes, por lo que hace a referencia a este tema, es de las personas, y ya no solo los docentes, sino también los alumnos, que serán categorizados como población de riesgo y que no es recomendable que puedan ir a trabajar en caso del docente o ir a recibir clase. No sé, un niño con una cardiopatía, pues a lo mejor no es recomendable que se ponga en un aula, ¿no?, con 30 niños más, que se puede pegar del coronavirus de manera fácil y poder tener problemas de salud más graves que cualquier otra persona. Entonces, ¿qué va a pasar con estas? ¿Quiénes van a ser categorizados como personal de riesgo y qué va a pasar con ellos, ¿no? ¿Los docentes nos van a poner a teletrabajar o nos van a dar una baja laboral y por lo tanto no vamos a poder ni teletrabajar? ¿Cómo vamos a gestionar todo el tema de los alumnos, ¿no?, que tengan? Bueno, esta es una de las cosas que nos quedan por acabar de cerrar y estamos a 15 días de volver a las aulas. Están ahí, están muy cerca ya de volver. Sí. Otra pregunta era con respecto a los profesionales de la educación, por ejemplo, los técnicos en bibliotecología, o sea, sería el bibliotecario. Trabajan en todo, o sea, tienen cargos, trabajan en todos los niveles educativos. ¿Tienen bibliotecario con título de bibliotecario o es un profesor que se hace cargo? Es un profesor. De hecho, yo misma podría ser la responsable de la biblioteca de mi centro, ¿no? Yo sí que he hecho un curso de formación permanente que me otorga la capacidad de poderme hacer cargo de la biblioteca del centro. Y entonces lo que hace el propio centro es, de manera
orgánica, ¿no? Tiene unas horas dedicadas a que te excluye de docencia para que te hagas cargo de la biblioteca y que la dinamices, ¿no? Es como deberías de impartir 19 horas de docencia de catalán, pues me quitan 5 para que dinamice toda la actividad de la biblioteca del instituto. Sería una cosa así. Perfecto. Y nosotros también denominamos como preceptores a aquellas personas, sobre todo a nivel secundario, que llevan la asistencia, se organizan de los chicos, se hacen como toda la parte administrativa. Es Claro. También un profesor a cargo con esas horas destinadas. Claro. Bien, perfecto. Después hay otra pregunta, si antes de la pandemia y en este contexto, si se generaron planes de lucha síndico-pedagógicas. Marcela Luna pregunta, si se hicieron planes de lucha en esta época. Teníamos, pero antes de la pandemia, dice, ¿eh? Antes y y en este contexto. Antes de la pandemia estábamos movilizando todo el colectivo para preparar una huelga indefinida para final de curso, para reivindicar, ¿no? esta reversión de los recortes que tanto os estoy hablando, ¿no? De estos recortes que todavía no se han revertido. Claro, todo esto quedó truncado por la pandemia y ahora ha pasado como a un segundo plano y es... A nivel social es incluso difícil poder hablar de la reversión de los recortes cuando, ¿no?, los profesionales sanitarios están haciendo todos los esfuerzos que están haciendo, que salgamos ahora los profes amenazando con una huelga por los recortes cuando estamos en plena pandemia, pues es como, bueno, difícil de argumentar también. Entonces ha quedado como en un segundo término. Y claro, ahora tenemos el calendario de lucha un poco vehiculado por todo lo que nos está sucediendo de condiciones laborales. Tenemos las negociaciones del teletrabajo en sí, ¿no? Donde estamos elaborando, el departamento, el gobierno está elaborando un documento de condiciones de teletrabajo en las cuales se está intentando negociar ciertas cosas con nosotros. Y estamos, bueno, de momento batallando hacia aquí y viendo un poco la expectativa, cómo acabará todo, para decidir si vamos a la yugular o podemos ir, bueno, depende de cómo se porten, ahí estamos. Bien, referido a eso, a las medidas de fuerza, por ejemplo, ustedes, los sindicatos docentes, ¿cómo toman esas decisiones? Acá hay una pregunta de Teresita y la engancho ahí. ¿Tienen representantes de cada una de las instituciones educativas? ¿Hacen asambleas, reuniones? ¿Cómo llegan a esas decisiones? Nosotros ahora somos, os lo he explicado al principio, como un sindicato pequeño, pero en construcción para ser un sindicato grande, ¿no? Estamos ahí, sumamos cada mes unos 100 afiliados, entonces exponencialmente el crecimiento es salvaje. Y somos como organización, en este caso como sectorial de la educación, somos una muy jovencita, entonces tenemos un año y nos estamos creando todas las estructuras de debate interno que estamos intentando que sean muy garantistas y que nos puedan nutrir en este caso, con el que nos podamos alimentar de absolutamente todas las ramificaciones de la educación, que no son pocas. Es muy complejo y muy complicado, pero yo creo que lo estamos consiguiendo haciendo un balance o que lo acabaremos consiguiendo haciendo un balance de las asambleas territoriales y en este caso también de la representación por sectores, ¿no? Un poco la suma de estos dos términos, de los cuales también nos llevarán ahora el mes de octubre a un congreso en el cual aprobamos una ponencia organizativa, ¿no? de cómo nos organizamos para tomar estas decisiones, pero has tocado un tema complejo y que estamos en construcción, pero la intención es que sea el máximo democrático posible y que tenga una compensación que no sea piramidal, ¿no? Que sea de base y que pueda tener debate y que nos llegue, que no sea una cosa estanca, ¿no? Sino que podamos tener, pues eso, la información fluyendo y de arriba abajo y de un lado para el otro.
Bien, perfecto. Otra cosita es, por ejemplo, ante estas medidas o huelgas, paro y demás manifestaciones, por ejemplo, no dar clases que decidan. El gobierno decide, no sé, no descontarles el salario, ¿tienen alguna represalia o medidas? Eso también preguntan. Se descuenta el salario, sí, Se sí, descuenta. No hay se ninguna descuenta. resguardo o ley que ampare que no se pueda, o sea, que puedan manifestarse libremente sin que se les descuente. No, 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 bien, no, se nos descuenta el salario. Lo que sí que tienen otros sindicatos, como es ELA en el País Vasco, es una caja de resistencia, ¿no? Ellos tienen unos ahorros, porque cada afiliado ha ido pagando, ¿no? Si pagas 20 euros al mes o 15, pues 5 de esos 15 se guardan para la caja de resistencia. Y cuando hay una huelga, pues tienen unos términos en los cuales te van ayudando para que no te quedes a cero. Aquí de momento no lo tenemos, pero la intención sería acabar construyendo algún sistema de este tipo que nos pueda garantizar una lucha mucho más garantizada en este caso. bien, perfecto. ¿Reciben alguna ayuda por materiales didácticos, alguna compensación salarial extra, por ejemplo? No, Sobre todo en Nosotros este tenemos momento, por ejemplo, de uso de internet, estás usando tu computadora, tus materiales en casa, cero, cero. bien. cero. ¿Cómo es en esta época de pandemia, cómo es la situación de los docentes y los estudiantes con respecto a la conectividad, los recursos? ¿Se pudo ver o no si existe alguna desigualdad de oportunidades? Muy desigual, es muy desigual. Y la parte, digamos, baja de la desigualdad cada vez es más amplia, es lo que estamos viendo, ¿no? Es muy difícil llegar a todas las casas, a todos los alumnos, la conectividad ha sido prácticamente imposible hacerla universal y sigue siéndolo. Incluso hay un plan, ¿no?, de conectividad y se han comprado, no sé si 100.000 ordenadores y se están repartiendo conexiones a Internet con los PENS y todavía es imposible, no se ha llegado todavía a conectar con todos los alumnos. Es eso, hay un plan preventivo para si volvemos a encontrarnos en esta situación que podamos, digamos, intentarlo paliar. Pero de momento no se ha conseguido. Bien. Los docentes que tienen COVID, por ejemplo, COVID-19, la licencia que les dan, ¿de cuánto tiempo es y si reciben algún tipo de ayuda especial? Aquí, cuando tienes una incapacidad temporal, que se dice, ¿no? Si tú tienes una enfermedad común, el Estado te garantiza un porcentaje de tu sueldo. Durante los primeros días es un poco menos, luego va subiendo. Nosotros, como trabajadores públicos de Cataluña, el Gobierno de Cataluña nos complementa al 100% ese salario. Si tú te pones enfermo porque tienes, no sé, una gripe y no puedes ir a trabajar, tienes fiebre en casa y estás en casa una semana, cobras el 100%. Cuando teníamos la crisis, cobrábamos menos durante los primeros días y cada día que iba avanzando, pues cobrabas un poquito más. Pero ahora cobramos el 100%, sea por COVID o sea por embarazo y te duele la espalda o porque un día tienes fiebre y no puedes ir, por lo que sea, te rompes una pierna, cobras el 100%. Ah, bien, mire qué interesante. Bueno, otra pregunta es sobre los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad o necesidades educativas diferentes. ¿Cómo lo trabajan? Si las escuelas están adecuadas el mobiliario, la accesibilidad, curricularmente, cómo ese tema de cómo se trabaja desde la escuela común, por decirlo de alguna forma, con chicos que tienen otras necesidades. Aquí es el tema de la escuela inclusiva, que le llamamos, Sí, es un gran bloque que ha sido reivindicado durante muchos años y que justamente en los presupuestos del año pasado hubo una pequeña destinación, ha habido como un plan de inclusión. Bueno, seguimos, es una también de los grandes bloques de lucha que llevamos en la mochila, pero sí que digamos que de unos años atrás ahora ha habido ciertas
ciertas mejoras que siempre está bien poder reivindicar, ¿no? Y que han sido gracias a la presión que ha habido, ¿no? Bueno, los centros están, la gran mayoría están habilitados, tienen ascensores o rampas. Si tienes una necesidad educativa especial y se puede incluir dentro de la educación ordinaria, en este caso, se están poniendo todas las medidas. Nosotros reivindicamos más, pero hay medidas. De momento son poquitas, pero hay. Hay personal de soporte, hay, bueno, diferentes medidas. Es como, bueno, podría daros una charla solo de este tema, ¿eh? Es un gran bloque. Bien. Muchas Otra cosa, muchas Sí. preguntas, ya vamos terminando porque la verdad que cada vez surgen más. Por Sí, ejemplo, bueno, acá pero también perdón, un paréntesis. Lo que podemos hacer es también, Marina nos puede dejar sus redes, las redes de la Claro. Escuela Sindical, la página Sí, web, para que estemos atentas de lo que viene sucediendo. Y bueno, vamos a tener que invitarte a otro encuentro también. Yo encantada, ya veis. Sí, la verdad que hay como muchas que por ahí vienen dentro de lo mismo, sobre todo para todos las personas, las profes y los profes que están consultando, es para conocer cuáles son las condiciones de trabajo, sobre todo ante alguna licencia, si pueden seguir tomando horas, por ejemplo, va a acceder a cargos que muchas veces acá no pasa, el presentismo se descuenta ante alguna enfermedad. Bueno, como que rondan todas en esa. La última pregunta, ¿Licencia de qué tipo? por ejemplo, por maternidad. Sí. Bueno, aquí ahora el permiso de maternidad se ha empleado en más semanas lo que hace al padre, ¿no? Para ir igualando. El tema de la mujer aquí es, bueno, otra gran batalla también. Ese fue otro Sí. tema que no tocamos, el tema de género. Exacto. Sí. Aquí el tema de género, me invitáis otro día y lo hablamos extensamente porque Seguro. da para muchísimas preguntas y situaciones, pero es otra gran batalla. Sí, la verdad que, bueno, he tratado más de 20 preguntas, resumirlas como en grandes ejes para que poder dar respuesta a todos y a todas. Muy agradable poder escucharte, muy clara. Marina, ya te comprometimos, quiero que lo sepas, te estás Sí, enterando me en parece este perfecto. momento. Para poder trabajar, estoy con la cámara apagada porque por ahí escucho un poco entrecortado, les pido disculpas, pero te cuento que estás comprometida, no podés ya decir que no, acá hay más de 300 personas que son testigos de que te vamos a estar comprometiendo en otro momento. Ya veis que encantada. Muchísimas gracias. Disculpen, por ahí hay otras preguntas que se relacionan con lo mismo. Tal vez podemos volver en otra oportunidad a conversar con Marina, ya que tiene tanta predisposición y apertura. Quisiera invitarle, secretario, a saludar, ya estamos terminando, así luego puedo comentar un poco sobre la modalidad de trabajo de estos conversatorios. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias, compañera. Espero lleves un abrazo solidario, de combatividad y de lucha a pesar de la pandemia, que tengamos en claro que la defensa de los intereses de la clase no pueden ser limitados ni por la pandemia, porque hay gobiernos que están aprovechando las circunstancias para restarnos derechos, para producir cambios que después sería muy difícil recuperar. Desde el teletrabajo que intentan instalarlo y que puede perjudicar crecientemente a la educación pública en todo el planeta, hasta las formas más canallescas que tienen algunos gobiernos para aprovecharse de las situaciones. Por eso, no bajar las banderas, y es bueno reiterar nuestra consigna para propios y extraños. AMP es dignidad. A partir de esto estamos diciendo casi todo. Muy contentos con tu presencia, compañera, con tu
con tu modo de tratar estas cosas, el enfoque, la forma tan agradable que lo has hecho, de manera que yo me sumo al criterio de las compañeras, que vamos a tener que disponer de otro par de horas en algún momento próximo, y con vistas también al Congreso del mes de noviembre, que esto signifique todo abonar un camino importantísimo, que hayan estado casi 350 compañeros. Como decía Luciana, no siempre se compadece la inscripción con los que están presentes, pero supongo que después tienen acceso a esta página y pueden sacarle provecho, ¿no? Sí, Así así que es. muchísimas gracias, Marina, y un saludo para todos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y ya estoy encantada de volver cuando sea necesario. Muy Bueno, bien. muchas gracias. Creo que la calidez de Marina, la claridad de Diana, siempre acompañándonos en este conversatorio, creo que hizo que no haya tanta distancia entre países, ni es como si estuviésemos en el auditorio de la universidad, como sabemos hacer las actividades, tal vez no mate de por medio, pero sí cada uno disfrutando de esta mañana tan grata. Comentarles que, como dijimos al principio, damos inicio a este ciclo de conferencias que dio la apertura Marina, y cada ciclo, como los que mencioné, son 2, tienen 3 encuentros cada uno, que quienes ya hayan participado el año pasado de las cátedras abiertas, tiene la misma metodología en cuanto de que se acreditan por separado, cada conversatorio tiene un puntaje de 5 horas, se acreditan por separado, mucho mejor si pueden participar a todos y pueden hacer esta formación integral. Y como lo mencionaba el secretario general, todas estas actividades son previas, por eso son pre-congreso, camino al 9º Congreso, que será en el mes de noviembre, que llegada la fecha les iremos comentando. Quiero dejarles la invitación para el próximo 10 de septiembre a las 17 horas. Previo vamos a estar mandando el link de inscripción y también será por Zoom. Tendremos la grata compañía de Alfonso Tamayo, que siempre trabaja con nosotros. Es un compañero que no puede faltar en todas nuestras actividades de formación. Y también tendremos una sorpresa en ese momento que va a estar a cargo de Diana. Seguramente vamos a poder presentar algunas producciones que venimos trabajando, que viene trabajando la compañera. Quiero agradecerles, bueno, Marina, te cuento que muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat, hermosa conferencia, saludos, muy bien, gracias, excelente, muy clara, excelente conferencia, bueno, muchas, pero muchos elogios hacia vos, así que muchas gracias. Y no puedo dejar de agradecer a todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación que se encuentran presentes, por las preguntas, por el mantenerse el auditorio hasta el final. Resalto el gran trabajo de todos y todas los delegados departamentales, quienes colaboraron con la difusión de esta actividad, a toda la junta ejecutiva de AMP, que sería como los directivos, por decirlo de alguna forma, Marina, así Sí. también te graficás en este evento, a quienes están también detrás de escena, por decirlo de alguna forma, a Alejandro, Leopoldo, que sin ellos no sería posible ni las inscripciones, ni este trabajo articulado, a todo el equipo de la Secretaría de Educación, a Ingrid, Nedi, que siempre están incansablemente trabajando para que todo salga bien. Y como dijo también el secretario general, es un desafío que por momentos temíamos no poder hacerlo. Y sin embargo hoy estamos dando inicio, y todo esto se debe a la constancia, al esfuerzo, a la perseverancia desde el secretario general y de todos los compañeros y compañeras que hacen AMP. No puedo no dejar de saludar, también no se encuentra presente, pero al compañero Pablo Imen, que junto con Diana trabajan incansablemente para que estas, como otras actividades, puedan ser posibles. Y
Y bueno, por último, Vamos a tener a Pablo en el cierre de este ciclo. Pablo va a estar acompañándonos en este cierre, que vamos a hacer circular un cronograma con las fechas y los horarios, como así también los próximos participantes, para que todos puedan saberlo con tiempo. Y por último, bueno, agradecerte, Marina, por tu calidez, por brindarnos toda tu experiencia. Un saludo fraterno a todos tus compañeros y compañeras. Y muchas gracias por participar, y como te dije, seguramente vamos a estar contactándote nuevamente. A disposición cuando queráis. Muchísimas gracias a todos vosotros, sobre todo por las preguntas que han enriquecido muchísimo la exposición y por la organización, por la lucha compartida desde la distancia. Y bueno, ya os digo, estoy a disposición vuestra para lo que sea necesario, e incluso, bueno, me apunto la disposición también para devolvernos el favor y hacerlo a la inversa, ¿no? Que también yo creo que es la gracia de podernos enriquecer los unos a los otros. Bueno, nuestro secretario es un referente nacional e internacional latinoamericano, así que yo lo voy a comprometer a Rogelio. Seguramente va a estar. Ahí estaremos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Para todos. Hasta luego. Todas.